Para meternos en estos temas, y en estos temas tienen que ver, Julio, y que lo empezamos a debatir en la mesa, 2 muertes en la ciudad, uno por accidente de tránsito y otro por problemas interpersonales. Vamos a arrancar. Sí. Algunas estadísticas para que empecemos a debatir. Sí, en realidad, Marcelo, hubo 2 muertos por accidente de tránsito, si lo consideramos como accidente, el tema de la ruta 70, ¿no? Este chico de 16 años, que en definitiva, más allá de que una situación bastante particular, un chico que caminaba deambulando por la ruta 70, con algunos problemas psicológicos, mentales, pero que termina siendo embestido en jurisdicción de Rafaela por una camioneta y que termina falleciendo. Por lo cual son 4 los muertos hasta el momento en lo que son accidentes de tránsito en la ciudad de Rafaela. Y como decías vos, por otro lado, se suma un nuevo homicidio. Esto fue el 12 de marzo pasado, que perdió la vida Gabriel Rivadeneira, de 19 años, que fue atacado a palazos, ¿sí? Palazos e hierrazos, por 2 sujetos que ya se encuentran obviamente detenidos, y que de esta manera se suma el tercer homicidio en lo que va del año. Recordemos que el primer homicidio fue el 6 de enero, cuando muere Cristian Pereira, de 18 años, a las 2 de la madrugada, que iba con su novia en la moto, y en Gardel y Ciudad de Esperanza le disparan con una carabina calibre 22 milímetros, un adolescente presumiblemente de 15 años. Y el segundo homicidio fue, recuerdan, hace 2 semanas atrás tuvimos aquí a la hermana de Claudio Altamirano, de 20 años, que perdió la vida en Domingo Silva del 500, cuando fue atacado por 3 rosarinos, ¿sí? Eso es lo certero. Y bueno, 3 rosarinos que están hoy también detenidos, los 3 acusados por este homicidio, con una prisión preventiva creo que, no me acuerdo si eran 3 meses, Sí, parece que era de 3 meses. Sí, sí. Estuve viendo el tema de algunas estadísticas. Recordemos que, digamos, a esta altura, el año pasado, teníamos un muerto más, ¿sí? El año pasado teníamos 4 muertos comparando el mismo periodo, ¿sí? Si hacemos un interanual de marzo a marzo, estamos en los 9 muertos, que son más o menos, sino que la misma cantidad que tuvimos el año pasado. Sí, el año pasado, en 2016, hubo 9 muertos, y en 2015 hubo 12 muertos, que fue una cifra, bueno, 9 muertos también una cifra alta, ¿no? Pero bueno, 12 muertos, ni que hablar, teniendo en cuenta que la media nacional está en 6.6, 6,6, sí. La media nacional. Obviamente que hay ciudades como Rosario, Santa Fe, que tienen que superan ampliamente, ¿no? Ya vamos a seguir con el resumen, pero es decir, lejos de bajar los homicidios, ¿sí? Y lejos de bajar la muerte por accidentes, no sube, pero medianamente se mantiene el promedio de años anteriores. Sí. Bueno, la muerte de accidente, recordemos que el año pasado hubo 16 muertes, que fue el año donde más muertes hubo en Rafaela. De todas maneras, los homicidios, yo estuve viendo como que la primera etapa del año siempre no se tiene que ver con el verano, tiene que ver con el alcohol, tiene que ver con otras cuestiones, pero como que los primeros meses, recuerdan que el año pasado empezamos con el chico Burgos, y hubo una seguidilla de muertes, te digo, había 4 a esta altura del año, sí. En 3 meses, en menos de 3 meses el año pasado había 4, y ahora en menos de 3 meses tenemos 3. O sea que como que, y después se distancia un poco, y puede ser que, no es que si sigamos este ritmo, sí, vamos a terminar con 15 muertos y muertos, que sería una locura por asesinato. Pero me parece que siempre empieza fuerte lo que tiene que ver con el verano, y después se calma un poco, y a fin de año, no digo el verano porque tiene que ver, no sé si tiene que ver la temperatura, pero a fin de año como que se recrudece un poco más el tema, conflictos personales que terminan después en homicidio. Abro el juego, esto tiene que ver un poco con que muchas de esas personas quedaron detenidas, que tuvieron su juicio oral y público o abreviado, y terminaron detenidas, y que hoy no están causando problemas en la ciudad. ¿Ibas a eso, Mica? Iba a eso, y también a lo que decía Julio, que tiene que ver con la temperatura, porque se repite en muchas de estas ocasiones en donde hay chicos jóvenes sentados en la vereda tomando algo, y se repite esta situación de que pasan otros jóvenes en moto, disparan, y se dan estos conflictos interpersonales. Y es muy interesante lo que dice Julio, porque la temperatura puede tener mucho que ver con esto también. La gente está afuera, se dan estos conflictos, una moto que pasa, alguien que dispara un arma de fuego, y después tenemos estas consecuencias, ¿no? Sí, mucho tiene que ver, me imagino, la droga y el alcohol. Bueno, de todos los homicidios no hay, esto es importante decirlo, y no es para hacer ninguna defensa de nadie, sino que hay que ver cómo se ataca. Ninguno fue en ocasión de robo, ninguno de los 24 homicidios, 2015, 2016 y 2017, o sea,
2 años y 3 meses, hubo 24 homicidios. Ninguno fue en ocasión de robo, ¿sí? Como puede ocurrir, por ejemplo, en otras ciudades más importantes que yo, Buenos Aires, en alguna entradera te matan. O sea, quizás hay partidos de Buenos Aires que tienen menos índice, más bajo que Rafaela, pero son en ocasión de robo. Acá, generalmente, es más... Tuvimos algunos heridos en ocasión de robo. Heridos sí, algunos, pero no muertos, ¿sí? No muertos. Es más, casi en todos los casos que yo recuerde, el último caso, el de los rosarinos, creo que fue el único que no se conocían las víctimas, o sea, que se conocieron ese día, pero si no, generalmente son personas que se conocen, ¿sí? Y de todos los homicidas, digamos, o de los presuntamente homicidas, por lo tanto todos condenados, todos son hombres, ¿sí? Y de los 24 asesinados, hay 2 mujeres nada más, que es, digo en comparación, ¿no? A eso me refiero, que es Nelly Zárate y Micaela Bordino, y todos los demás, los 22, ¿sí? O sea, estamos hablando de más del 88%, el 88% son hombres, ¿sí? Hay 2 mujeres, 2 femicidios, o sea, un femicidio que está confirmado que es Bordino, y de Nelly Zárate que se presume que puede ser un femicidio. Marcelo, Sí. no, para complementar un poco con este tipo de información que tiene que ver, recién decías, Julio, y esto lo vimos el año pasado, la tasa anual de homicidios en la provincia de Santa Fe era la más alta del país. Esto según los últimos datos que se fueron conocidos en el año 2015, bueno, se dieron a conocer en el año 2016, pero fueron relevados en el año 2015. La provincia de Santa Fe, con 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, esta es la tasa anual. 12 por cada 100.000. Por cada 100.000. Y en Rafael habían sido 12 en 2015. 16 en el 2000. No, esos 16 son las muertes de tránsito. Sí, Muertes de tránsito. Y homicidios en 2016. 15, 12 y 2016, 9. Bueno. El tema, ojo con el tema de los promedios, ¿no? Porque ahí el que te tira el promedio arriba son Rosario y Santa Fe. Sí, sí. Es un promedio de la provincia, pero que vos sabés que hay Rosario y Santa Fe, y en este caso Rafaela también, pero Rosario y Santa Fe que tienen tasas mexicanas, colombianas, ¿no? Eso te tira el promedio arriba. En un momento fue Frontera también el que tenía tasa Frontera alta, también, sí. que tuvo tasa Por la alta cantidad de y- habitantes, y, sí. y Tostado otra, ¿no? Por eso se decidió el envío de gendarmería a nuestra provincia, por esta, digamos, tremenda tasa de homicidios que observaba, digamos, a nivel provincial. Algo que todavía hoy se sigue reclamando, ¿no? La presencia de gendarmería. Aunque desde los organismos provinciales, del Ministerio de Seguridad y del gobierno de la provincia dice que esos guarismos han bajado, ¿no? Sí, aparentemente hubo una disminución, por lo menos en el informe que presentó de Olazábal, aquí en la ciudad de Rafaela, por lo que tengo entendido tiene que ver con los delitos contra la propiedad. Ahí sí hubo una disminución, por lo menos en los primeros 2 meses del año. ¿Vos tuviste, Micaela, Sí, el en martes realidad- cuando Olazábal decía que un 20% ha bajado? Así es, junto a Deola Sable estaba el fiscal regional Carlos Arietti, quien explicaba esto, ¿no? Porque por ahí se dio una queja de que los vecinos de la ciudad de Rafaela se quejaban porque por ahí se termina solucionando el tema de los homicidios, como decía Julio, porque la mayoría, yo creo que sacando a Nelly Zárate, los demás fueron encontrados quienes estaban indicados como los autores de estos homicidios, y por ahí dicen que no se le da la misma importancia a los robos, a los delitos contra la propiedad. Esto lo explicó muy bien Carlos Arietti, diciendo que ellos se dieron cuenta que a mediados del año pasado este delito, el hecho contra la propiedad, había aumentado, que lo que ellos hicieron es armar un grupo de trabajo con miembros de PDI, miembros de la Unidad Regional Quinta y un fiscal, y que durante estos 2 meses, los 2 primeros meses del año, este delito bajó un 20%, que ahora sí lo que se espera es que siga bajando, o se espera sí puede llegar a aumentar, porque también todos sabemos que es algo cíclico, ¿no? De 100 casos por mes, 100 robos por mes, pasamos a 80 en estos 2 primeros meses del año. Sí, de ahí pero- la disminución. Sí, hay una disminución, Que es pero un lo montón cierto... igual, ¿no? 80, que te roben Sí. 80 casas por mes. Sí, sí, Bueno. pero lo cierto, el dato concreto, y me parece objetivo en esto para no dejarnos engañar, es lo que se esclarece, y lo que se esclarece es el 7% nada más, ¿no? También lo habían dicho. Digo que hay
es cuando desde la provincia, desde las fiscalías, se reclamaban más recursos, ya sea humanos y materiales, para emplear en la investigación, teniendo en cuenta la poca resolución, lo poco que se resuelve y que se esclarecimiento cubre, de este y tipo esclarecimiento que se hay en este caso. Yo le voy a pedir una pausa, ya seguimos con todo esto, con este salpicón que tenemos en el día de hoy, y también vamos a tocar un poquito, aunque sea lo que fue el discurso del intendente en esta apertura de sesiones legislativas. Vamos a la pausa y regresamos. Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. El partido se gana cuando cada jugador le pone el corazón a la pelota. Yo no puedo sin mis compañeros. Los compañeros no pueden sin vos. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá casco. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546, teléfono 425-388. AT, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Bien, continuamos con la noche de Rafaela Noticias TV. Vamos a seguir un poquito más con estos temas, intercambiando algunos enfoques con lo que tiene que ver con las estadísticas que fueron trayendo cada uno, y la estamos mezclando y la estamos amalgamando porque medianamente se trata todo, se trata todo del mismo tema: la inseguridad, lo que tiene que ver con la fiscalía, aportes de números. Seguimos, Julio. Sí, el tema de la preeminencia de armas de fuego, ¿no? El 80% de los 24 homicidios, o sea, de 24 homicidios, 19 fueron hechos con arma de fuego, ¿no? Hay un par con arma blanca, y el tema, bueno, de Nelizarte, que se supone que hubo ahí un homicidio a los golpes o algo de eso. Ya se cumple un año, ¿no? Ahora en abril. El 9 de abril, sí. Y este último homicidio fue terrible también, porque hace mucho que no se veía, mejor dicho, siempre fue con arma blanca o arma de fuego, y este fue a palazos, ¿no? O sea, la víctima tenía varios palazos en el cuerpo, varios en el cráneo, que fueron los que le provocaron aparentemente el deceso. Sí, caraturado como homicidio simple. ¿Sí? De 8 a 25 años. Sí, de 8 a 25 años es la cosa. Bueno, sumando a lo que hablábamos en este balance que hizo el fiscal provincial, ¿no? Diciendo que uno de los cambios principales, o tal vez uno de los más importantes, es esto de lograr los procedimientos abreviados, los juicios abreviados, en donde realmente se acelera muchísimo el tema de la justicia y el tema de las condenas, y muchos homicidios acá en la ciudad han terminado siendo decididos a través de un procedimiento abreviado y condenas altas, hablamos de 10, 15, 16 años, y realmente no se da todo un desgaste o demasiado tiempo lleva, sino que tal vez en una semana o dos, quien es indicado o quien está acusado de uno de estos homicidios ya tiene su condena y ya la comienza a cumplir. Claro, hablaba de esos juicios abreviados, Micaela, teniendo en cuenta que en algún momento fue cuestionado por los poderes legislativos de la provincia, ¿no? Sí, así es, y lo que explicamos siempre, un procedimiento abreviado o un juicio abreviado es al acuerdo que llegan cada una de las partes, quien es el acusado, obviamente asesorado por su abogado defensor y el fiscal de la causa, y este acuerdo, siempre explican los fiscales, que no es que se acuerda la pena que quiere el imputado, sino que es una pena realmente en donde están de acuerdo los dos, y los fiscales explicaban que ellos van a poner cuál es la pena que realmente les parece y la que, por supuesto, corresponde para ese delito. No es
es que por ser un acuerdo se puede llegar a tener una pena mínima o menos años, sino que realmente es un acuerdo y que no va a bajar la pena por llegar a eso, ¿no? Claro, y que esto permite, allanar un montón de otros pasos, que es hasta llegar al juicio oral y público, ¿no? Las audiencias preliminares y toda esta cuestión, y después todo el tiempo que demanda el juicio oral y público. Y tenemos... Sí, no, y que hablando de lo que vos decías, Estado tiene que ver con todo, cuando vos tenés muchos asesinatos, los fiscales están abocados a ese delito que es mayor que, por más que a mí me roben la casa, es más importante, si querés poner, esclarecer un asesinato. Impacta más. Sí, o sea, entonces cuanto más asesinatos tenés más fiscales abocados a eso y menos a resolver otros temas que pasan a segundo plano. Déjame terminar solamente con esto, por lo menos este tema para mí. Dale. Escuchá las edades de los que murieron hasta ahora en el 2017. 18 años, 20 años y 19 años. Qué pena. ¿Sí? Si buscamos 2015, 2016, 2017, o sea, los 24 que murieron en estos años y 3 meses, el 75% tenía menos de 35 años. ¿Sí? El 75%. 62%, si checamos, menos de 30 años. 41% menos, o sea, 10 de los 24 tenía 20 años. ¿Sí? El 41% de los asesinados ¿sí? tenía menos de 20 años. O sea, estamos hablando de... Es más, y tenemos un 16%, o sea, 4 de los 24, 4 fueron menores de edad. Uno, el más joven que murió, el joven Jerez, no me acuerdo si era Guillermo, que murió allá en Barranquitas, 15 años, la víctima más joven que tuvimos en Rafaela en los últimos 2 años. Qué bárbaro, ¿no? Julio, si bien no está, digamos, tipificado este tipo de las edades de quienes efectuaron, digamos, o provocaron la muerte, también estamos hablando de personas muy jóvenes. Sí, bueno, dentro de eso hay de los 24 homicidios, no hay más acusados porque hay homicidios como por ejemplo este último que hay 2 acusados, o el de los rosarinos que hay 3, digamos, hay más homicidas o presuntos homicidas que casos, pero yo de lo que tomé acá hay 7 menores y 4 tienen 15 años. No quiero analizarlo ahora porque demandaría mucho tiempo que no lo tenemos, pero sí puede ser tema para otro programa, que podríamos verlo con algún sociólogo y psicólogos también, que tiene que ver el desprecio por la vida que hay esto, ¿no? O sos vos o sos yo, en todos los órdenes de la vida y lo que se vive no solamente acá, sino en el resto del mundo, ¿no? Este egoísmo, la vida no vale nada, da lo mismo matarte que no matarte, si no tengo antecedentes, 5 o 6 años de afuera. Es tremendo cómo se está viviendo hoy, ¿no? Lamentable. Sí, o resolver un conflicto con la vida de la otra. Sí, porque generalmente la víctima y el victimario tienen generalmente la misma edad, ¿no? O no se lleva mucha diferencia. Hay un caso muy raro de que uno de 50 mató a uno de 20 o al revés. O sea, generalmente son... En este último homicidio, en el caso ya la bronca, como se dice en la cara callejera, era vieja. Ahora, y la víctima tenía 19 y los chicos y los otros acusados tienen 25 o 26. Pero había una mujer participante de la misma... Ajá. También junto a los que provocaron la muerte, digamos. Así dicen, la tienen detenida estaba detenida como principal testigo. Yo creo que vamos a ver lo que pasa. Ahora están los 2 detenidos. Uno cayó el lunes y el otro cayó el martes. ¿Sí? A las 11:30 y el otro a la tarde. Así que bueno. Pero tenían antecedentes las personas que provocaron. Los 2. Uno más que otro. El matador o los matadores tenían mucho más antecedentes que la víctima. ¿Habían estado presos? ¿Habían estado presos? ¿Habían estado presos? Sí, habían estado detenidos. Uno había estado la semana anterior guardado un poquito. ¿Sí? Y en el caso de este chico que decías que falleció en accidente de tránsito en la ruta 70, quien lo atropelló primero se va del lugar, ¿no? Es por eso que hoy la familia está pidiendo justicia, por esa situación, por el abandono, porque el chico no muere ahí, el chico muere en el hospital. Hasta que alguien lo encontró, no sé si pasó mucho tiempo, poco tiempo, si lo vio alguien que venía atrás. Yo no tengo ese dato, que seguramente estará en el secreto de sumario que debe estar manejando. Lo cierto ¿se fue del lugar y volvió? Se fue del lugar y después volvió. ¿Y seguía estando la persona que había sido atropellada? Sí, no sé si se fue del lugar, avisó él, a la policía, no sé, pero él se fue del lugar. Ahora si tenés todo, vos no salís a la calle a chocar, a matar a alguien.
Fue un accidente, se te pudo haber cruzado, no lo viste. A ver, es un accidente. Vos lo que no tenés que hacer es el abandono de personas. Como mínimo cargarlo arriba de la camioneta y llevarlo vos, si se demora el servicio de emergencia. No es aconsejable. No es aconsejable porque hay que saber moverlo, hay que saber un montón de cosas. Pero, digo, vos no lo podés dejar ahí tirado. Digo, y donde hoy la familia está pidiendo justicia por eso. Creo que es más de todo por el abandono de personas que por el accidente en sí. Porque eso tenés que entenderlo, es un accidente. Lo que no se entiende es cómo alguien se puede ir del lugar. Marcelo, y por el otro lado también habría que ver por qué esta era una persona con deficiencias mentales, digamos. Esta persona joven de 16 años. ¿Por qué estaba, digamos... y se ve que se escapó de su casa y se fue sin rumbo fijo, porque fíjate que él vive en Barrio Güemes. Pero no había ningún familiar que lo estaba, digamos, observando. Sí, por eso digo, pero es lo mismo, Fernando, que me diga, un pibe se ahogó en la pileta, pero no había nadie mirándolo. Y sí, tenía 2 años, en un descuido salió caminando y se fue a la pileta. Digo, en un descuido debe haber salido y todo eso, porque el chico usaba pañales y todo, nos decían, ¿no? Por su discapacidad. Es lamentable, 15 años, y bueno, hoy su familia está pidiendo justicia, y lo que debe ser más precisamente, digo, por este tema más que por el accidente, por chocarlo y poder irse. Pero el dato es que anteriormente un auto ya lo había esquivado, ¿sí? Ese auto, si vio cómo estaba ese chico, qué raro que no avisó, ¿no? No actuó y esas cosas, pero bueno, no es que le estoy echando la culpa, digo... no actuó. ¿Alguna otra cosita de...? No, yo simplemente decir que si tomamos el mismo periodo, muere más gente en Rafaela por accidente de tránsito que por asesinato, digamos. 33 muertos por accidente de tránsito, 2015, 2016 y hasta donde vamos, y 24 muertes en homicidios. Si sumamos lo que es, uno se califica generalmente homicidio doloso, otro homicidio culposo, aunque no todos son homicidios, porque a veces es única parte, son 57 muertes entre el homicidio doloso y culposo, y que bueno, quizás muertes que en algún porcentaje se podrían evitar, ¿no? Cerrame con lo de Olazábal, Mica. Bueno, fuimos diciendo algunas cositas. Olazábal hizo lo que es el balance de su gestión, de su mandato, que va a terminar en el mes de abril de este año. ¿Qué es lo que decía o qué es lo primero que explicaba? Es que él ve un triunfo de este nuevo Código Procesal Penal en la ciudad y en la provincia también. Explicaba que se debió cambiar porque hablábamos de un Código Penal muy antiguo, un Código Penal que realmente venía de varios siglos atrás, heredado de la colonia española, y comienza a ser inconstitucional, y también lo que se busca es que el pueblo pueda ver lo que pasa. Él ponía el ejemplo del 25 de mayo de 1810, cómo estaban reunidos en el Cabildo y el pueblo estaba afuera esperando a ver qué pasaba. Él lo que explicaba que ahora, por ejemplo, con los juicios orales y públicos, cualquier persona puede ingresar, cualquier persona puede saber lo que pasa y sin tener ni siquiera algún conocimiento de derecho, ¿no? Todo sucede ahí, se pueden observar, se pueden escuchar las declaraciones de los testigos, y el juez o los jueces, depende de los juicios, dan lectura a la sentencia ahí, en el mismo lugar, delante de cada uno de los presentes. También explicaba que ante una pregunta de si había disminuido o no el delito con este nuevo Código Procesal Penal, lo que él explicaba es que no se piensa para eso, ya que la ley actúa una vez que el hecho realmente ya sucedió, es decir, que la ley actúa después de que la prevención no funcionó, pero sí lo que explicaba es que desde el derecho siempre está el deseo de que los individuos o cualquier ciudadano no vaya a realizar un ilícito temiendo o teniendo miedo por la pena que le puede llegar a caer sobre él, ¿no? Pero lo que explicaba es que en la realidad no funciona así y por eso se dan una gran cantidad de ilícitos. En relación a la ciudad de Rafaela, lo que explicaba también quien estuvo junto a él, Carlos Arietti, el fiscal regional, es que, como bien decía Fernando, disminuyó un 20% el delito de los hechos contra la propiedad, robos, y que se espera que siga disminuyendo o que por lo menos se mantenga, pero que eso no se puede llegar a saber porque realmente es algo cíclico. Por último, ¿qué fue lo que dijo el fiscal general?
Julio Olazábal es que dio la noticia de que en Rosario ya hay un laboratorio de investigación dependiente de la Fiscalía, que con esto se van a poder llevar a cabo mejor las investigaciones, van a tener una mayor calidad y que espera antes de que termine su mandato poder inaugurar el de recreo que va a ser utilizado por todas las localidades de alrededor.